Y pues bueno, ayer les comenté, les dejé una especie de tarea, pues, ¿no? A ver, ¿qué lograron, qué lograron investigar o saber? Investigar sobre lo que es el patrimonio inmaterial de nuestra región. Sí, A ver, pues, ¿qué encontraron? ¿No? Patrimonio este, inmaterial. Ujú. el patrimonio material son como las expresiones sociales que se van transmitiendo de generación en generación. Ujú. Regularmente son expresiones habladas, pueden ser como cuentos, mitos, leyendas u otro tipo de manifestaciones. Ujú. Este, de hecho, se me hizo muy curioso de eh, la leyenda de la Llorona, o sea, que se Sí. ha transmitido de generación en generación Mm. y que hoy en día es se podrá decir un personaje importante ya tanto en la cultura mexicana. Sí. También, por ejemplo, aquí en nuestra región tenemos ya se me olvidó, Mm. este, Mm, de Toscano, Ajá. que las hay antiguas muchas, de los enfermos, Perdón, Eduardo. también las formas antiguas de sanar a los enfermos. Ah, ajá. Bueno, sí hay algo de eso, ajá, pero a ver, continúa Fabián, esto de Toscano, de como sí, un pues también de mito. Toscano, ay, perdón, hay ciertos eh, mitos, leyendas acerca sobre ese personaje en esta región principalmente. Este, También se encuentran lo que son las festividades. Ujú. Por ejemplo, aquí en este municipio de Zaguaya tenemos la festividad del patrón Santiago, Ujú. en Chiquilpa los Negritos Ujú. y cosas así. Son estas pequeñas eh, tradiciones que se van Ujú. eh, adoptando y evolucionando a través del tiempo por la sociedad. Ujú. Muy bien. Eduardo, ¿quieres agregar algo más? No, Ok. Bien, entonces, Fabián, tú buscaste la definición de patrimonio inmaterial. Más o menos. Ok, bien. Muy bien, muy bien. Vamos a, ya en la semana, antes de que finalice la semana, les voy a enviar por ahí alguna lectura, les voy a enviar la página oficial de la UNESCO, porque, digamos, la UNESCO pone una serie de definiciones, ¿no? Que, pues bueno, que la UNESCO considera que son, este, pues a base de una serie de instituciones que colaboran con la UNESCO, pues bueno, da una definición, ¿no? Pero si googleamos tan solo así el concepto patrimonio inmaterial, nos dice así las definiciones muy, muy generales, ¿no? Nos dice el patrimonio cultural no se limita a monumentos y a colección de objetos, que es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? ¿No? De toda esta cuestión arquitectónica, de toda esta cuestión de escultura, de pinturas que tienen los pueblos, ¿no? Y que pues son sumamente interesantes, pues, ¿no? Entonces, como nos dice la definición, no se limita nada más a monumentos y a colecciones, objetos, ¿no? Sino que comprende también tradiciones, expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados, y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones oral, artes, espectáculos, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y un sinfín de cosas. Entonces, bueno, acá podemos agregar artes, ¿sí? Espectáculos, ¿no?
los espectáculos también forman parte de la tradición, del patrimonio inmaterial, ¿no? Esto que es súper interesante, los usos, ¿no? Sí. Ahí está. Los usos, ¿sí? Las prácticas, eso es súper importantísimo, ¿sí? Las prácticas, ¿sí? Ok, yo quiero empezar primero por esto, antes de las otras definiciones. Bueno, por acá, tradiciones, vamos a poner festividades, las fiestas, ¿sí? Y más los mexicanos que somos bien fiesteros, pues, ¿no? A ver, Eduardo me escribió algo. Dice, me sacó de la plataforma, ok. Pues sí, gracias a los españoles tenemos muchas fiestas. Sobre todo religiosas, ¿no? Y recordarás que ayer estábamos hablando también un poco de ello, ¿no? Que había, pues por la cuestión pues, de lo que ya sabemos de la conquista de los españoles y de las Sí, otras raíces, pues mucha arquitectura de lo que ya llamamos México, de origen español y de origen europeo y árabe, ¿no? De sí, hecho, muchas de las grandes edificaciones y de las técnicas en cuanto a la arquitectura en el mundo europeo de finales de la época medieval, en realidad se debe al mundo árabe, ¿no? O sea, de repente, y espero que esto, ustedes, siempre les voy a sugerir una cosa, todas las cosas que yo comente o explique, si a ustedes les quedan dudas, me pueden preguntar o ustedes pueden investigar por su propia cuenta, ¿no? sí, está bien. Porque igual yo me puedo estar equivocando o mi interpretación sea un error trato de intentar ser más o menos objetivo, pues, ¿no? Pero de repente me apasiono y quizás pueda decir una barbaridad, ¿no? Pero lo Ah, que está voy bien. es, por lo menos en términos arquitectónicos, si no lo digo yo, si no es una cuestión histórica y está en los textos y es más o menos un conocimiento general, podemos ver una evolución en la arquitectura tan solo europea, ¿no? Primero, pues bueno, si nos vamos a la antigüedad, pues la antigua Grecia, ¿no? Y el Partenón y todas estas construcciones impresionantes que tenían, ¿no? Con un grado de sofisticación muy interesante, un grado matemático también muy interesante, pues, ¿no? Sin embargo, digamos, pues sí, lo que nos queda de la antigua Grecia, pues son no solamente estas construcciones, etcétera, sino, pues bueno, su pensamiento, su filosofía, ¿no? Su patrimonio filosófico, podríamos llamar. Y luego viene, pues, la Roma, que también, pues, se distingue pues, por ser un imperio, por su esplendor, ¿no? Pero después, quizás, de estas dos civilizaciones, en términos arquitectónicos, pues los grupos humanos que integraban en ese momento Europa, pues no eran precisamente como que muy sofisticados, pues, ¿no? Si uno revisa la historia universal de esa época, los pueblos que en ese momento, o sea, en esos años, estamos hablando de 2000 y tantos años antes de nuestra, o por lo menos, ya ven, se divide, por lo menos para el mundo occidental, a partir de la muerte de Jesús, antes de nuestra era, después de nuestra era, ¿no? Pero por lo menos unos 2300, 2400 años, pues la arquitectura europea no era precisamente como muy sofisticada, ¿no? Y la gente europea no tenía como precisamente, o sea, europea de ese momento, que no se conoce como Europa, pues, pero estos pueblos, ¿no? Escandinavos, vikingos, visigodos, todas estas etnias, ¿no? No eran como que muy sofisticadas, que digamos, pues, ¿no?
los que tenían adelantos para la época eran los pueblos de Medio Oriente, ¿no? Los árabes, Babilonia, los arameos, ¿no? O sea, eran civilizaciones, bueno, tan solo pues, la biblioteca de Babilonia, ¿no? Eran las pirámides de Egipto, o sea, preceden a la cultura europea y eran un tipo de construcción impresionante, ¿no? Entonces, ya digamos después, adelante Fabián. Sí, me gustaría como comentar hablando al respecto que usted está comentando, o sea, yo estuve estudiando arquitectura y conocí un poco de este tipo de situaciones. Y lo que me acabo de dar cuenta de que todo este tipo de edificaciones tenían como una jerarquía. Claro, sí. Por ejemplo, lo más importante que se construían eran los templos y los grandes teatros. Entonces, por el paso del tiempo, las edificaciones han cambiado su estilo arquitectónico considerablemente. Empezamos con el clásico, terminamos hasta el modernismo, desconstructivismo, de todo este tipo de situaciones. Entonces, en la Europa, los estilos arquitectónicos van cambiando de acuerdo al país y sobre todo por la influencia religiosa. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, no sé qué, en el renacentismo, todas las edificaciones eran como consideradas desde la Virgen María. El, el gótico eran considerados como para que ese tipo de edificaciones son muy altas, para que todo tiene su significado. Por ejemplo, en el Claro, gótico las edificaciones eran muy altas, ¿para qué? Porque decían que entre más alto era más fácil alcanzar el cielo y más fácil alcanzar a Dios. Y hacían que el ser humano se viera como muy pequeño. pequeño a comparación de esas edificaciones. Y Ujú. así van cambiando por el paso del tiempo, pero sí, su función siempre son más por lo religioso que se van construyendo. Por eso conocemos Notre Dame, conocemos la Sagrada Familia en Barcelona, conocemos en Berlín, está también una muy importante, y así es como va fluyendo todo esto. En Europa no hay tantos elementos orgánicos como se encuentran aquí en México. Por ejemplo, en el barroco europeo se encuentran más personajes celestiales, ángeles, santos y todo ese tipo de cosas. En cambio, en el barroco mexicano se encuentran más elementos orgánicos, plantas, animales y otras cosas. O sea, van cambiando en torno a eso. Por ejemplo, con el mestizaje que tuvimos aquí en México, cambia un poquito el estilo, pero no deja de ser impresionante, la verdad. Y pues bueno, ese sería como mi comentario a esto. Sí, sí, de acuerdísimo, Fabián. De hecho, tú dijiste algo súper interesante, la función social de la arquitectura, ¿no? La función social de las edificaciones, que en gran medida y sobre todo lo que nos queda, por ejemplo, pues, de la antigua Europa, pues es una función que tiene que ver con el orden religioso, ¿no? Lo mismo un poco con el mundo prehispánico. Las edificaciones que tenemos, pues es un poco el orden religioso y también como estos espacios rituales y estos espacios de convivencia. Poco, sobre todo en el mundo prehispánico, nos queda poco de pues, en dónde vivían las personas, ¿no? Un poco, pues la élite gobernante, pues sí, ¿no? Pero las personas comunes, pues no hay mucho, no se ha encontrado mucho, poco se ha encontrado, ¿no? Y lo mismo sucede en Europa, pues, ¿no? Entonces, a lo que yo iba era como precisamente esta evolución arquitectónica que en un primer momento, como bien dices, pues es de función social lo que nos queda, sobre todo la Roma, de Roma o de la influencia de Roma cuando conquista estos pueblos que, como les digo, no tenían o no se distinguían por una gran arquitectura, ¿no?
Por ejemplo, mencionabas estos espacios como para los espectáculos, el Coliseo Romano, que tiene 2000 y tantos años, ¿no? Los teatros, los anfiteatros, como también hay algunas construcciones, pues, ¿no? O Stonehenge, esta zona en Inglaterra, ¿no? Que pues nos da cuenta de un tipo de construcción, obviamente mucho más antigua, muy básica, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que en los primeros siglos, llamémoslo así, de nuestra era o después de Jesucristo, como ustedes quieran llamarle, las construcciones europeas eran muy sencillas, ¿sí? O sea, antes de estas grandes catedrales, ¿no? Las edificaciones eran muy sencillas. Ayer lo platicábamos también un poquitín, esta onda de las ciudades amuralladas, quizás esta cuestión del castillo medieval, ¿no? Que era como una gran construcción. Pero en fuera casi todas las construcciones eran muy básicas, pues, ¿no? Hay una edificación, un montículo, sin, digamos, sin una gran idea de orden. De hecho, hablando de cuestión de gestión urbana y rural, pues la verdad los primeros pueblos europeos no es que pensaran mucho en su ordenamiento territorial, ¿no? Y existían un sinfín de peculiaridades que hoy podríamos asumir pues sí, como no de una alta cultura, pues, ¿no? Como sabrán y seguramente habrán leído por ahí, y todavía hasta en México eso lo trajeron los españoles, pues no tenían, de repente dentro de los hogares no tenían espacios por ejemplo, para las necesidades fisiológicas, ¿no? Sus necesidades fisiológicas las hacían ahí en una vasija, ¿no? En un urinario, y por eso es muy común esta frase que hasta ahora la decimos, ¿no? Ahí va el agua, porque la gente cuando iba a tirar sus desechos, ¿no? Pues los aventaba a la calle, pues, ¿no? Entonces era algo muy común, ¿no? Y por eso es que, imagínense ustedes, tantas personas que desechaban sus desechos a la calle, pues por eso las enfermedades y las pandemias y la famosa peste negra, pues azotó a Europa, porque pues no tenían un sistema de drenaje, pues, ¿no? Y no estamos hablando del siglo primero, del siglo tercero, no, estamos hablando ya de la Europa más o menos medieval, ¿no? Estamos hablando todavía de la Europa que llegó, o de los españoles que llegaron a nuestra época, o estamos hablando de unos años en donde, por ejemplo, México Tenochtitlán tenía un sistema de drenaje público, pues, ¿no? Estamos hablando de una época en donde, por ejemplo, para los mayas, para los olmecas, la limpieza era una cuestión así súper importantísima, pues, ¿no? Estamos hablando de una época en donde, por ejemplo, los antiguos mexicanos, pues, habían desarrollado precisamente espacios diseñados para la limpieza, ¿no? Para poder ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Y los españoles, y no solamente los españoles, ¿no? Los españoles se distinguieron por ser uno de los pueblos más atrasados culturalmente en relación de Europa, pero en general los europeos tardaron en entender esta situación, ¿no? Y va a ser gracias a la influencia del mundo árabe que, por ejemplo, van a venir estos conocimientos matemáticos, este tipo digamos, de influencia en la arquitectura, en la ingeniería para poder construir estas grandes obras. Y cuando vemos estas grandes obras que mencionaste, Fabián, ¿no? La Catedral de Notre Dame, la Sagrada Familia, etcétera, ¿no? Todas estas edificaciones muy bonitas. Si nos hacemos un poquitín una investigación histórica sobre estos espacios, vamos a encontrar la relación precisamente con eso, con el mundo árabe, con el pensamiento matemático árabe, con cuestiones que tienen que ver con cómo edificar, ¿no? Que ya estaban presentes en los árabes, ¿no? Pero bueno, eso era un poco de lo de ayer, que platicábamos más de este patrimonio material, que está bien que lo pongamos a la mesa, porque de una u otra forma no nada más, esa influencia no nada más está presente, como les decía, en el mundo material, sino en esto, ¿no? En esto que les pongo acá, en los usos y las prácticas, ¿sí? O sea, esa influencia
del mundo de Medio Oriente en Europa, ¿sí? Y vamos a empezar un poquitín con esto. ¿Qué entendemos por una práctica? ¿Qué es una práctica? Bueno, antes de esto de una práctica, sí, más o menos quedó claro esta cuestión de la función social de la arquitectura, de la influencia del mundo árabe en Europa, ¿no? Y de la evolución de Europa, que eso sí no se puede negar. Después de que adoptaron estas formas de pensar, pues la Europa va a empezar a evolucionar y pues es claro que hoy en día muchos de sus países pues tienen un desarrollo cultural, arquitectónico, urbano, social, político, pues muy avanzado. Pues eso nadie, creo que nadie podríamos negarlo, pues, pero que también presentan muchos conflictos, tienen muchos problemas y pasaron por muchos conflictos y los resolvieron de alguna u otra forma, ¿no? Hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, bien. Pero entonces, ¿qué entendemos por patrimonio cultural, ¿no? Perdón, por patrimonio cultural. ¿Qué entendemos por prácticas? ¿Qué es una práctica? A ver, Eduardo, creo que hace Pues, rato silencié tu micrófono porque se escuchaba así como medio viciado, ¿no? ok. Pero adelante. Pues una práctica es algo como que realizamos con nuestro conocimiento que vamos desarrollando a través del tiempo, pues. Ujú. Fabián. Una práctica yo la relaciono como con una costumbre. Ujú, Este, es algo que toda la gente va como adoptando ujú, y multiplicando esa costumbre, ujú. pero que puede llegar a modificarse, pero nunca se pierde. Ok. Por ejemplo, ¿cuál será una costumbre que ustedes tengan? ¿Qué costumbres tienen? Que también habrá que, Levantarse como a las 7 de la mañana. ajá, habrá que ver si eso no es una rutina. ¿Por qué te levantas a las 7 de la mañana? Generalmente es a la hora que me despierto. ¿Pero por qué? Se me va el sueño y ya no me duermo después. Ah, ok. Entonces no es porque tengas que ir a trabajar, porque tengas que ir a hacer algo en específico, ¿no? No es porque te levantes todos los días puntualmente a las 7 de la mañana y te vas al templo a hacer una oración o te vas a hacer un ritual, ¿no? Simplemente es pues, algo que pasa en tu vida y podríamos decir, pues es una rutina, ¿no? Es algo que está asociado a tu vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una serie de actos, ¿no? Mecanizados, con fines muy precisos, ¿no? Como eso, levantarse temprano porque hay que ir a tomar el camión para ir a la escuela, levantarse temprano a tales horas porque si no, no llega uno al mercado y no compra los artículos que va a vender. O sea, cosas pues, que son de nuestra vida diaria, ¿sí? A eso les vamos a llamar rutinas, pues, ¿no? Son rutinas, ¿sí? Pero una costumbre, ¿sí? Pues, por ejemplo, pues sí, puede ser ya parte de nuestra costumbre, pero una costumbre se va o está cargada de significados o se va simbolizando, ¿sí? La gran mayoría de las veces de manera inconsciente, ¿sí? La gran mayoría de las veces de manera inconsciente. Es decir, por ejemplo, si nosotros, y se los estoy preguntando un poquitín, pues tú lo respondiste, Eduardo, sí. O sea, como, ¿por qué te levantas temprano? No, pues no sé, nada más porque pues, me despierto a esa hora, ¿no? Pero si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a alguna persona, oiga, ¿por qué todos los días, o todos los viernes, cada fin de mes, va a la iglesia o hace un rezo? Entonces, pues, no sé, porque pues así me lo enseñó mi mamá, pues porque creo en Dios, ¿no? Pues porque para mí eso es importante. Entonces, muchas veces la gente responde quizás de manera no muy racional, ¿sí? Porque muchas veces las costumbres
pues son simplemente enseñanzas o prácticas que nos fueron transmitiendo, ¿sí? Y a veces muchas de ellas, pues no las racionalizamos, simplemente las ejercemos. Oye, ¿y por qué te levantas temprano? No sé, porque así me enseñó mi papá, ¿no? ¿Por qué todos los domingos comen birria, comen barbacoa, comen... No sé, porque así es, o sea, desde siempre así nos enseñó mi papá, ¿no? ¿Por qué todos los domingos a las 8 de la mañana tienen que ir a misa? O sea, si hay misas a las 10, hay no, no, porque así nos enseñó mi mamá. Y hay gente que si cambia un poco esa rutina, esa costumbre, puede generar conflictos, pues. No sé si les haya pasado, no sé si estoy diciendo algo que no les sea cercano, pero hay ciertas personas que sí, que hacen de sus costumbres tan mecanizadas, tan rutinarias, que cuando se les cortan o cuando se las cambian o cuando ya no las ejercen o no las pueden ejercer o algo sucede, o sea, muchas personas se pueden digamos, poner mal, ¿no? Vale, ahorita con la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, entró en conflicto porque pues dejó de hacer cosas que estaba acostumbrada a hacer, pues, ¿no? Te prohíben no salir, te prohíben no hacer esto, desde el hecho, bueno, a lo mejor a muchos les valió gorro, sobre todo, pues aquí y en otros lugares, ¿no? Pero desde el hecho de todas las tardes salir a echar chisme las señoras con la vecina, ¿no? Sentarse en la banqueta, etcétera, ¿no? Pues ese tipo que le vamos a llamar, esas costumbres, pues, ¿no? Pero esas costumbres también están ligadas al concepto de tradición, ¿sí? ¿Qué serán las tradiciones? ¿O qué son las tradiciones? Las tradiciones pueden ser como una festividad que es por ciertos días, simbólicamente, que van representativas hacia puede ser a una deidad, un Ujú, santo o una figura que pueda representar a todo el pueblo y que por ujú, eso se hace este tipo de prácticas, ya tanto religiosas como dicen ahora, paganas, ujú. este, porque ahorita con lo de la fiesta del patrón Santiago aquí en Zaguaya, pues dicen que es una festividad religiosa, pero que también es pagana por Ujú, alcohol, fiesta y todo eso. ujú. Eso sería como para mí una tradición. Sí. Fíjate, dijiste un concepto bastante interesante que se asocia a esto que hablábamos de la Europa clásica, ¿no? El concepto de lo pagano, ¿no? Ese concepto de pagano en realidad es un concepto que viene del mundo religioso, pues, ¿no? De cuando se impone en Europa esta visión más cristiana y se asocia a lo pagano a todas las tradiciones antiguas, ¿no? Precristianas, ¿no? Muchos de los pueblos europeos, antes de la conquista de Roma, y recordemos que Roma, cuando ya está en un momento de una importancia como imperio, impone la religión cristiana como su, digamos, como su religión oficial, ¿no? Pero antes de esta, eh, digamos, de esta práctica o de esta medida que impone Roma, pues existían muchas tradiciones religiosas en Europa, pues, ¿no? Que después se les van a llamar paganismo, pues, ¿no? A todas las prácticas no cristianas, ¿no? Un ejemplo de ello, pues es, por ejemplo, en los países escandinavos, ¿no? En los países escandinavos existían y siguen existiendo tradiciones religiosas, rituales, pues, que son precristianas y que pues muchos les llaman paganismo, ¿no? Por ejemplo, la figura de Odín, este dios, ¿no? Del mundo del Asgard, que pues hoy nos llega un poco por este personaje de Marvel, de Thor, ¿no? Pero Thor, este superhéroe de Marvel, pues está inspirado en una serie de tradiciones escandinavas, ¿no? Que tienen un arraigo súper, pero súper, no le vamos a llamar popular, pero súper, importante para esa gente. Es un poco como, por ejemplo, como
si hicieran un personaje de ficción Marvel de Quetzalcóatl, ¿no? Y que para nosotros, a pesar de que pues ya no hay mucha gente practicante de las tradiciones religiosas prehispánicas o mexicas, pero que todos dijéramos, no, pues claro, es el dios, ¿no? El dios serpiente, la serpiente emplumada, pues, ¿no? Y a pesar de que han pasado mucho tiempo, pues todavía muchos seguimos a lo mejor ni practicando ni entendiendo muy bien qué onda con Quetzalcóatl o con Tlaloc, por ejemplo, y lo seguimos mencionando, ¿no? De hecho, de repente a lo mejor no tanto por acá, pero es una costumbre que cuando cae un aguacero, ¿no? Llueve muy fuerte, algunas personas dicen, ah, hiciste enojar a Tlaloc, pues, ¿no? O sea, si se fijan cómo ese concepto de paganismo que de repente les vuelvo a decir está como muy asociado a una visión de las cosas, respetable, pero a veces que impone nada más su visión, es mucho más complejo, ¿no? Todas estas prácticas paganas, ¿no? En realidad tienen que ver pues, con una serie de ritos, rituales, festividades muy ricas, muy interesantes, pero que además siguen súper presentes, pues no se han olvidado, ¿no? O sea, a pesar de tantos años y a pesar de la imposición cultural, ¿no? O de la culturación o de la imposición de una forma de pensar sobre otros, pues ahí se mantienen todavía, ¿no? Y entonces eso lo vemos en esas tradiciones, que en gran medida una tradición, pues sí, estoy de acuerdo con lo que decía Fabián, una tradición como concepto, ¿sí? Es la transmisión o la comunicación de una serie de conocimientos, ¿sí? Que pueden ser literarios, por ejemplo, leyendas, mitos, libros, ¿no? Cuentos, ¿no? Que son de conocimiento popular, ¿no? Doctrinas, ¿no? Como esto que estamos hablando de lo religioso, como esto que estamos hablando de no solamente de lo religioso cristiano, sino de otro tipo de expresión religiosa, ¿no? Ritos, es decir, rituales, ¿no? Como pues, en los bautizos, la fiesta de 15 años, por ejemplo, la fiesta de 15 años es súper interesantísimo entenderlo como ritual, la misa, ¿no? Pero también, por ejemplo, las limpias, los ritos prehispánicos que todavía se conservan, ¿no? Por ejemplo, un ritual que excede lo religioso cuando una persona muere, pues los entierros, ¿no? El acompañarlo a la familia cuando la persona fallece. Es un rito humano, ¿no? Que está en muchos pueblos, prácticamente en todos los pueblos hay un rito de despedida cuando un ser humano fallece, ¿sí? Y que, ojo, muchas veces algunos antes decían, no, pues es que nada más los seres humanos, somos seres humanos porque tenemos esa sensibilidad cuando alguien fallece, pero no es cierto. Muchos animales, ¿sí? Cuando fallece un animal de la manada y sobre todo, pues si ese animal era un macho alfa o era un animal importante de la manada, los animales hacen rituales de despedida. ¿Eh? Por ejemplo, está comprobado que ciertos elefantes o en ciertos animales, ¿no? Quizás no entierran ni hacen lo que nosotros hacemos, ¿no? El desarrollo intelectual, inteligible que tenemos. Pero hay muchos animales que hacen rituales de despedida, ¿eh? Que le lloran a sus muertos, ¿no? O que hacen algún tipo de, pues eso, de práctica, de despedida, de ritual de despedida para sus animales, ¿no? Es más, hasta los perros, no sé si han visto que cuando están sobre todo como por ejemplo un poquitín no tan, o sea, son un poco perros de la calle, si muere un perro, muchos perros le lloran al perro muerto, se entienden pues que el perro ha fallecido, ¿no? Y muchos le hacen cierto tipo de ritual de despedida, ¿no? Los gatos, cuando el gato sobre todo es doméstico y cuando ya está muy enfermo, su ritual de despedida es empezarse a esconder. Los gatos no les gusta que los vean sus dueños, pues, o en donde vive, que lo vean morir, pues, ¿no? Es una cuestión como, digamos, como de un mecanismo que tienen estos animales, ¿no? Entonces,
para ir rompiendo un poco como con estas ideas de que no, nada más los seres humanos hacemos rituales. No es cierto, esos ritos, esos rituales están en general en el mundo animal, pero quizás nosotros, y ahí es en donde va a venir esta cuestión cultural, los hemos llenado de más significados, pues. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de qué onda con esos significados. Pero entonces también la tradición es la transmisión de esas costumbres, de esos ritos, ¿no? Y que se mantienen de generación en generación. Entonces, para que exista o pueda funcionar una tradición, tiene que haber transmisión, ¿sí? O sea, una tradición, una práctica que nada más hacemos nosotros, ¿sí? Y que, digamos, no la transmitimos o que nada más a Eduardo se le ocurrió levantarse a las 7 de la mañana nada más porque sí, y pues fallece Eduardo y no pasa nada, pues eso no es una tradición, pues, ¿sí? Porque no hay una transmisión, ¿no? Porque no hay una, digamos, porque además en esa transmisión no hay, no se mantiene, ¿no? No hay una comunicación de ese conocimiento popular, ¿no? Entonces, pues eso no es una tradición. Para que exista una tradición tiene que haber transmisión. Se tiene que pasar 1, 2, 3 generaciones, pues, ¿sí? Para que exista una tradición, independientemente de si es muy vieja o es antigua o es más o menos reciente, ¿sí? Esa tradición debe de tener esa, digamos, ese cariz de popular. O sea, que nosotros tres nos reunamos una vez a la semana para vernos, a echar chela y jugar PlayStation, pues nada más está entre nosotros, pues, le podemos decir nuestra tradición, pero pues eso no es una tradición, ¿no? O sea, que 3 personas nada más se reúnan ahí de vez en cuando a jugar y pues, entre ellos les guste y no lo transmiten a los demás, ¿no? Pues eso no es una tradición, ¿no? Una tradición tiene que tener un impacto más o menos popular, pues, ¿no? Tiene que conocer la gente en general, aunque a lo mejor ni la practique esa tradición, ni le quede claro de dónde, pero pues la tradición se debe de conocer, ¿sí? Se debe de volver, llamémosle así, popular, no popular en términos de fama, como los actores o los cantantes populares, no popular en términos del populus, ¿sí? De la población. El concepto de popular más en su sentido literal, pues, ¿no? Entonces, vamos ahí entendiendo que ciertas, pues a lo mejor ciertas rutinas, pues no son tradiciones, pues porque no, o sea, ciertas rutinas que practicamos nosotros, pues no son tradiciones, pero si esas rutinas se convierten en costumbres, y si esas costumbres logran tener un impacto popular, es decir, mucha gente las empieza a practicar, ¿sí? Pero si ese impacto popular además empieza a cobrar significados, ¿sí? Empieza a significar algo profundo en la gente, entonces se vuelve una tradición, ¿sí? Por ejemplo, una rutina mía, cuando viví en Ciudad de México, cuando estaba haciendo la maestría, estuve un rato en Ciudad de México estudiando en la UNAM, era que yo iba 2 días a CEU a estudiar, ¿no? Pero uno de los días, generalmente que regresaba un poco tarde, yo todos los días que iba a que regresaba en la tarde, pasaba a cenar unos tacos que son muy famosos en Ciudad de México, que se llaman los chupacabras, que están cerca de Coyoacán, ¿no? Y para mí era mi rutina, pues, o sea, durante ese rato que viví en Ciudad de México, si fallé 3 o 4 veces fue mucho, ¿no? O sea, regresar y echarme unos chupacabras, pues, ¿no? 2 si no tenía dinero y si me llegaba mi beca hasta me echaba 4, pues, ¿no? Porque pues, cuando no tenía dinero, pues no podía, ¿no? Pero obviamente eso pues no es una costumbre, eso es una rutina que tienen ciertos individuos, pues, ¿no? Pero lo que voy es que el hecho de que una persona se tenga que alimentar, ¿sí? Y que, pues bueno, es un hábito, que aquí se nos está faltando otro concepto, es un hábito, es algo que nosotros pues tenemos, ¿no? Tenemos el hábito de alimentarnos porque pues es una necesidad, ¿sí? También acaba otro concepto, el de necesidad, es una necesidad fisiológica,
¿no? Pero el alimentarse todos los días con tacos no es una necesidad fisiológica, es un hábito y se vuelve una rutina, pues, ¿no? Es un hábito levantarse a las 7 de la mañana, pues sí, es un hábito, pues, ¿no? Se vuelve de todos los días, pues entonces se convierte en una rutina, ¿no? Empieza esa rutina a tener como otro tipo de... pues se vuelve una costumbre, me acostumbré a todos los días a pasar a comer a ese lugar, porque es mi rutina del trabajo, porque es mi rutina de la escuela, porque se volvió así, ¿no? Porque el mecanismo de la vida me obliga a tener que vivir así, ¿no? Pero eso no es una tradición, porque aunque mucha gente vaya a ese lugar a comer, ¿no? Porque aunque mucha gente, pues sea un lugar muy popular, porque no hay una significación. ¿Sí me explico? Sin embargo, si le empezamos a dar un significado, ¿sí? Por ejemplo, a la comida popular, ¿no? A que hay una relación entre la comida y lo ritual, ¿no? A que, por ejemplo, si se va a casar fulanita de tal, pues hay que matar el cochinito, o hay que hacer carnitas, o hay que hacer o sea, porque hay una asociación entre la costumbre o el hábito de comer y el tipo de gastronomía o el tipo de platillo que queremos comer, ¿no? Es que te vas a graduar de la escuela, pues no podemos comer tacos, ¿no? Hay que hacerte una cena. Entonces, aunque la preparación sea la misma, empieza a cargarse de significados. Te preparamos una cena porque te titulaste, ¿no? Te preparamos una comida porque te casaste, te preparamos un evento especial porque estás cumpliendo años, te preparamos un buffet o una comida, lo que a ti te guste comer o lo que sea tu comida favorita, porque te vas a hacer la primera comunión, ¿no? Es más, antes, por ejemplo, se asociaban determinado tipo de comidas a determinado tipo de festividades. Yo me acuerdo que mi mamá decía, no podemos hacer tamales o sea, tamales, por ejemplo, allá le llaman de presa los de carne, en las fiestas infantiles. Esos tienen que ser tamales de picadillo, porque esos son los tamales de las fiestas infantiles. Los tamales de presa son nada más para Día de Muertos, ¿no? O por ejemplo, para la cena de Navidad, ¿no? Ella era muy así de, no, nosotros no podemos cenar cosas así como, si no sofisticadas, la cena de Navidad es esta, ¿no? O por ejemplo, si nos vamos a los países anglosajones, la cena de Navidad tiene que ser pavo. Si no hay pavo, y de hecho en algunos, si no hay pavo, no hay cena de Navidad, pues, ¿no? O los dichosos, por ejemplo, ya en México, los romeritos, ¿no? Algunos, si no hay romeritos, no hay cena de Navidad, ¿no? Entonces, si se fijan, un hábito, una necesidad natural como es comer, ¿sí? Que pues hay algunas personas, dentro de los que me incluyo, que a veces únicamente pues comes pues para alimentarte, ¿no? O sea, lo que haya, pues, ¿no? Pero hay algunas personas que empiezan a hacer un hábito y una rutina, sobre todo las señoras, pues, ¿no? Se organizan y no, tal día vamos a comer esto y tal día vamos a comer aquello, ya viene Semana Santa, entonces no podemos comer carne y ya viene la temporada de quién sabe qué, entonces vamos a hacer chiles en nogada. Es decir, conforme a su hábitat natural, muchas personas se van haciendo sus rutinas, sus hábitos, sus costumbres, ¿no? O lo que, por ejemplo, en los pueblos originarios le llaman el costumbre, ¿no? Y se van eso, acostumbrando y lo van transmitiendo a los demás, ¿sí? Tú tienes que respetar este tipo de comida o cuando crezcas a tus hijos les tienes que enseñar o este tipo de costumbres de que la mujer más grande, la hija más grande, pues es la que tiene que ayudarle a la mamá y ella es la que le va a pasar la receta porque pues ella es la mujer, ¿no? Entonces, como es la mujer, pues es la que tiene que hacerlo. Y esto no es una cuestión machista ni misógina, sino pues que así ha sido un poco, ¿no? Los hombres no deben de cocinar, qué sé yo, porque pues a ellos los debes de atender. Es decir, todas esas prácticas que estamos desentrañando ese concepto de práctica, todas esas prácticas comprenden esto, ¿no? Necesidades, hábitos, rutinas, costumbres,
pero para transmitirse, o más bien para convertirse en tradicionales, ¿no? Tienen necesariamente que simbolizarse, que cargarse de significados, que esas prácticas tengan significados. Muchas veces los practicantes o las personas que las practican, pues ni siquiera las saben, las entienden, o a lo mejor ni siquiera saben su significado, pues, ¿no? O no les importa, simplemente las llevan y las viven, ¿sí? ¿Estamos? Pero nosotros como investigadores o interesados en los fenómenos culturales nos damos cuenta que esas prácticas tienen significados, ¿sí? Significan algo para las personas, ¿sí? Vuelvo a mi ejemplo de los tacos estos a los que yo les digo que iba comúnmente, pues ya ahora que ya no vivo en Ciudad de México, cada vez que puedo y cada vez que si voy a Ciudad de México, a mí se tengo que ir y si voy a Coyoacán, obviamente, no puedo no ir a Coyoacán y no pasar a los tacos, a los chupacabras, pues, ¿no? Porque para mí ya cobró un significado. Ya ni siquiera es por ir a comer a los tacos, sino porque me acuerdo de esa época de estudiante en la que vivía en un cuartito arriba de un edificio, porque pues la Ciudad de México es cara, en donde a veces tenía que regresarme caminando, o a veces no tenía el dinero suficiente para poder irme de fiesta, o así, o conocer, porque pues eres estudiante y pues no te alcanza, ¿no? Y que a veces pues era nada más pasar ahí, echarme solamente un taco, a veces, bueno, es lo que no les dije, que a veces era lo único que comía en el día, ¿no? O sea, era como que a pasar ahí, y como esos tacos son grandotes y hay una barra así como de muchas cosas, pues llenarlos de cosas, ¿no? Para poder medio alimentarme ese día, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? A lo que voy, no quiero nada más hablar de mis ejemplos, sino a lo que voy es que esa necesidad de alimentarme, que se convirtió en un hábito y en cierto momento en una rutina, ¿sí? Que en aquel momento no tenía más que la única solución de alimentarme. Hoy en día yo lo veo, o sea, cuando paso por ahí me da esa nostalgia, ¿sí? Porque hay un significado pues sí, de cierto cariño, de cierto recuerdo, de decir, pues cuando era un estudiambre, ¿no? Que pues nada más me alcanzaba para un pinche taco, pues. Entonces, sí, con ese ejemplo quiero explicar esta situación de que hay tradiciones o hay prácticas que se vuelven tan importantes o se vuelven tan populares porque sus significados son profundos, ¿sí? Y por ahí Fabián decía, pues las fiestas, ¿no? La fiesta de Zaguayo, de los tlahualiles, que algunos llaman que pagana, que religiosa, que no sé qué. Podría ser tema de otra discusión, pero lo que sí sabemos y creo que sí podemos acordar es que esa fiesta tiene significados profundos, religiosos, ¿cierto? Prehispánicos, ¿cierto? Civiles, ¿cierto? Si quieren llamarlo paganos, pero esa fiesta, la práctica que implica esa fiesta, se vuelve tradicional, o es tradicional, porque obviamente es popular, porque las personas de clase alta, media, baja, participan en la fiesta, entonces el concepto de popular, no, digamos, no es que nada más sea de la gente de clase baja, ¿no? El concepto de popular también rebasa la cuestión de las clases sociales, ¿no? La fiesta de Zaguayo es súper popular, es popular, ¿no? Porque está todo el pueblo ahí, y todo el pueblo es desde los ricos, los pobres, los más ricos, los más pobres, la clase, o sea, a lo mejor no toda la gente vaya, puede ser que algunas personas por diferentes circunstancias van, pero si uno va a esa fiesta, se dará cuenta que de todos los estratos sociales, ¿estoy mintiendo? ¿No, verdad? Entonces es una fiesta popular por eso, pero es una fiesta tradicional, no nada más porque se ha repetido durante 50, 60, 100 años, sino porque está cargada de significados, ¿sí? Está llena de significados. Y nos diría Clifford Geertz, uno de los grandes antropólogos culturales, nos diría, pero además de significados, hay signos, ¿sí? Hay signos que están presentes
en estas prácticas, pero además esos signos crean símbolos, crean simbolismos, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos ya de signos, ¿no? Cuando ya hablamos de simbolismos, ¿no? De símbolos, ¿sí? Entonces empezamos a hablar ya de algo mucho más profundo, ¿sí? Pero muchas veces, como les vuelvo a decir, los practicantes pues no lo ven, ¿no? Lo viven, lo ejercen, lo llevan a cabo. Ahí es en donde nosotros, como gestores culturales, gestores urbanos y rurales, historiadores, como antropólogos, tenemos que aplicar estos conocimientos teóricos, ¿sí? Esto sí, también se los quiero transmitir un poquitín, ¿no? Pues como enseñanza un poco, ¿no? Mucha gente no le gusta leer teoría, pues no le gustan estos textos tan teóricos, ¿no? Pero hay que entrarle a esos textos, hay que entrarle a la teoría, porque aunque parezca luego difícil de entender y luego se vuelva algo como un poco tedioso, la teoría es la que nos ayuda a explicar y a entender esos fenómenos que vemos frente a nosotros en la realidad, que a veces simplemente los podemos nominar o medio los entendemos, pero no en su complejidad, ¿sí? Por ejemplo, toda esta explicación que les estoy diciendo, ¿no? Toda esta, digamos, pues no le llamemos estructura, pero toda esta explicación que les estoy diciendo, pues es una explicación teórica, ¿no? Todos estos palabras como hábito, necesidad, rutina, costumbre, son conceptos teóricos que alguien explicó o que alguien trató de darles su explicación, ¿no? Entonces, siguiendo a Clifford Geertz, un signo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de signos, ¿sí? Estamos hablando de íconos, ¿sí? Estamos hablando de señales, ¿sí? Estamos hablando digamos, de objetos, ¿sí? O de indicios que nos dan idea de algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos el símbolo de la Cruz Roja, ¿con qué asociamos el símbolo de la Cruz Roja? Al hospital. Claro, ¿no? Escuchamos a una ambulancia, escuchamos el sonido de las sirenas de una ambulancia e inmediatamente asociamos que un accidente ha pasado, ¿sí? Eso es un signo sonoro, ¿sí? Me voy a adelantar bueno, no voy a adelantar porque esto casi no lo vamos a ver. Adelante, Fabián. Sí, te iba a decir que yo asocio también la Cruz Roja con los templarios de, de aquella época. Sí, sí, por supuesto. La imagen de la cruz, ¿no? Pues está asociada con estas agrupaciones, ¿no? Según las teorías de la semiótica nos dicen que existen muchas clases de signos, pero hay por lo menos dos, ¿no? Y un poco siguiendo lo del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Los signos naturales, ¿no? O de construcción natural o pues sí, de arquitectura natural, y los signos construidos por los seres humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, los ruidos, ¿no? Significan algo. Escuchamos así a lo lejos un tronido, un estruendo, pues, se va a venir la lluvia, ¿no? Empezamos a ver el cielo que empieza a cambiar de colores, crecer, se va a venir un pinche tormentón, pues, ¿no? Asociamos una serie de imágenes, ¿sí? Porque por experiencia, ahora sí, por conocimiento popular, porque nuestra experiencia nos indica que cuando sucede esto, va a llover,
¿no? Es decir, a esa situación vivencial del mundo experimental la hemos cargado de significado y la constituimos en un signo. ¿Sí? Existen los signos materiales, ¿no? Los que construye el hombre, por ejemplo, las cruces. ¿Sí? Una cruz, nosotros, ¿no? La asociamos al mundo religioso, ¿sí? Pues porque tenemos este conocimiento de que pues Jesucristo fue muerto en una cruz, ¿sí? Y la cruz como castigo, ¿sí? Como un tipo de castigo a las personas que ejercían un delito, pues es un castigo romano, ¿sí? Tortura. Una tortura, ¿sí? Es una tortura romana, pues, ¿no? Pero que los seres humanos hemos construido diferente tipo de cruces, ¿no? Que simbolizan o que significan una serie de cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, uno de los símbolos más que provoca más bronca pues hoy en día por el simbolismo, por el significado que adquiere, pues es la cruz nazi, ¿no? Sabemos la cruz nazi e inmediatamente la rechazamos y pensamos en Hitler, pues, ¿sí? Y en toda esta época oscura del siglo XX, de asesinatos, del holocausto, que aunque algunos lo quieran negar, no es cierto, o sea, el holocausto sucedió, hubo una persecución contra un pueblo y pues hubo una catástrofe humana horrible. Pero la cruz nazi en realidad significa o tiene otros usos, ¿no? La suástica, como se conoce, ¿no? De hecho, si uno investiga un poquitín, pues sabrá que no, antes del uso que le dieron los nazis, pues la cruz suástica, pues estaba asociado a otro tipo de ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo un objeto construido materialmente o presente en la naturaleza, empezamos nosotros a cargarlo, se vuelve un signo, ¿sí? Porque tiene esos significados y porque pasa a lo que llamarían algunos semióticos o algunos teóricos de la semiótica, porque pasa a un lenguaje simbólico, porque tiene un valor simbólico, ¿sí? No tiene un valor económico, sino tiene un valor simbólico. Pero ese valor simbólico, ¿sí? Trasciende, se queda grabado, ¿sí? Por eso esas tradiciones, o estas tradiciones de las que estamos hablando hace ratito, desde hace rato, ¿sí? Se vuelven súper importantes, ¿sí? Porque se vuelven simbólicas, ¿sí? Se vuelven símbolos de nuestra identidad. Yo estoy orgulloso de ser saguayense, pues ¿por qué? Pues porque ahí es en donde pues, los tlahualiles, pues, ¿no? Eso es algo que me da sentido de vida, ¿sí? El aspecto simbólico a las sociedades les da un sentido de identidad, ¿sí? De vida, de unión, ¿sí? De hermandad, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo de la Cruz Roja, ¿no? Cuando escuchamos la ambulancia y que ni siquiera estamos viendo el signo de la Cruz Roja, decimos, ahí viene la Cruz Roja, ¿no? Y a veces algunas personas dicen, no, pues ojalá que todo bien, ¿no? Porque pues si se escucha la sirena, eso quiere decir que hay algo malo, ¿no? Sí, algo pasó, un accidente. Pues si escuchamos muchísimas sirenas, ¿no? Decimos, algo malo pasó, ¿no? O sea, fue un accidente tan grande que pues tienen que ir varias ambulancias, pues, ¿no? Fue una catástrofe, ¿sí? Entonces, si se fijan cómo este tipo de, ya no de simple práctica, sino cuando estas costumbres, estas tradiciones empiezan a llenarse
de estos significados, ¿no? De este lenguaje simbólico, empiezan a tener una trascendencia, llamémosle así, y con el paso del tiempo y con la reiteración de estas prácticas, ¿sí? Se vuelven ya digamos, estos usos que les damos a estas prácticas, se vuelven ya algo súper trascendente para las sociedades. Por eso a mí me gusta hablar, no es un concepto, pero ni es una frase que yo me haya inventado, sino es algo que mencionan algunos antropólogos, ¿sí? La fuerza de la tradición, ¿sí? O la fuerza de la costumbre, ¿sí? La fuerza de la tradición o la fuerza de la costumbre, que muchas veces, ya no tanto, pero todavía sigue sucediendo un poco, ¿sí? Termina la tradición, esta fuerza de la tradición, termina, ¿sí? Por influir fuertemente en las decisiones de las personas, ¿sí? En su forma de pensar, en su forma de vivir, ¿sí? La fuerza de la tradición muchas veces termina por configurar nuestras prácticas, nuestras decisiones. Seguramente a ustedes habrá pasado, lo habrán conocido, ¿no? Por ejemplo, tan solo en las relaciones personales o sociales, ¿no? No, no te cases con ese chavo porque pues es pobre, ¿no? O no te cases, por ejemplo, sucede entre Zaguayo y Jiquilpan un poco, ¿no? No, es que los de Jiquilpan, quién sabe, son así, los de Zaguayo son así, no te conviene porque esos son nada más, son de Jiquilpan y son pobres y no tienen dinero, qué sé yo, ¿sí? Cuando ese tipo de ideas en realidad son más de costumbres, ¿no? O lo que seguramente sabrán y que ustedes a lo mejor conocen, cuando en ciertos pueblos, y no nada más pueblos indígenas, cuando un hombre quiere a una mujer y la quiere que sea su esposa, ¿sí? Pues bueno, hoy en día, pues el famoso ritual de la entrega del anillo, ¿no? Porque con eso va a simbolizar que se están comprometiendo, o la famosa ida a la casa de la familia de la novia a pedir la mano de la novia, ¿no? Y antes, en muchos lugares, se le exigía la famosísima dote, ¿sí? Los papás pueden decir, ok, pero pues, ¿qué me vas a dar? ¿No? Ok, sí, te doy a mi hija, ¿no? Caste con ella, te doy a mi hija, pero ¿yo qué voy a ganar, cabrón? ¿No? Y en muchos pueblos era, no, pues te traigo aquí una vaca, te traigo una oveja, te traigo esto, órale, ¿no? O muchos terminaban no decidiéndose casar, los papás dicen, no, ¿sabes qué? Es que mi hija vale más, cabrón, ¿no? Muchos, y no sé si ustedes conozcan estas cosas, ¿no? O que en muchos casos dicen, no, ella no, tengo 3, 4, mejor te doy a esta, pues, ¿no? Que está más feita y cásate con eso, porque esta que está más bonita, está destinada para los ricos, pues, ¿no? Porque eso nos va a sacar de pobres, cabrón, ¿no? ¿Sí les hace ruido este tipo de ideas? ¿Sí han conocido un poco este tipo pues, de cuentos que les estoy contando? Más o menos, ¿no? Afortunadamente ha cambiado mucho, ¿no? Pero antes era muy común, o pues seguramente también habrán escuchado, ¿no? Que antes, como decían, no, pues yo no me casé, vino tu abuelito y me robó, cabrón, ¿no? O sea, yo ni siquiera quería casarme con él, vino ese cabrón, tenía 20, 25 años, y estaba bien viejo, yo tenía 13 años y pues me robó, güey, ¿no? O no, mis papás no querían que nos casáramos, entonces vino en la noche y me llevó, ¿no? O sea, hoy en día diríamos, no manches, eso es violencia de género, cabrón, ¿no? Además, eso es pedofilia, ¿no? Un hombre de 25, 30 años se casa con una niña de 13, 12. O sea, pensemos en eso, ¿no? O sea, las señoras de antes a los 12, 13 años ya tenían 3, 4 hijos, a los 18 años ya eran unas señoras, ¿no? Hoy, pues las chicas, afortunadamente, espero que cada día más,
están pensando, no, yo no quiero tener hijos, o quiero tener hijos más grandes, o no así, pues, ¿no? Entonces, eso de la fuerza de la costumbre, ¿estás levantando la mano, Fabián, perdón? No. Es que se quedó ahí levantada. Eso de la Perdón. fuerza de la costumbre, para mí es una idea que nos ayuda a explicar muchos fenómenos, ¿sí? Pero que además sí me parece que está súper presente en esto que nosotros llamamos tradiciones. Muchas de las tradiciones, ¿sí? que tenemos, que vivimos, que hacemos, muchas en realidad son más por esta idea que les digo de la fuerza de la costumbre, la fuerza de la tradición, no tanto porque estemos de acuerdo, no tanto porque nos guste, no tanto porque conozcamos, porque entendamos su simbolismo profundo, simplemente porque así es, así se impuso y dale, cabrón, ¿no? O sea, pues ya, o sea, se celebra la fiesta y pues ni modo, ¿no? Hay que celebrarla. Y creo que este ejemplo que ponía Fabián de la fiesta de los tlahualiles, sobre todo en la situación que vivimos en la pandemia, es el ejemplo súper claro de que existe eso de la fuerza de la costumbre. A mí me tocó leer algunos comentarios cuando empezaron ahí a decir pues, que no se iba a realizar o que se iba a realizar de cierta forma, porque pues había que entender que la situación sanitaria, no sé qué. Mucha gente decía, a mí me vale gorro, ¿no? O sea, yo quiero la fiesta. A mí me vale gorro que eso sea un riesgo, que se pueda morir mucha gente. O sea, a mí no me importa, la fiesta. Y les decían algunos, ¿pero por qué, güey? No sé, güey, porque es el Santo Santiago, no importa, güey, ¿no? Oye, pero pues eso qué significa? No, es que así lo hemos hecho. O sea, no puede cambiar, pues, ¿sí? Porque si lo cambias hay algo que no sé qué es, pero que me afecta, ¿sí? O cuando le preguntas a la gente, no, pues ¿desde cuándo se celebra? No, pues desde hace mucho tiempo. Sí, pero ¿cuánto? No. Yo he escuchado gente, ¿no? Siglos. ¿Cuáles siglos? O sea, la fiesta del patrón Santiago más o menos históricamente está más o menos fechada a principios del siglo XX, pues, ¿no? Entonces es una fiesta por lo menos del siglo pasado, ¿no? No es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde mis abuelos, güey. Y ya piensan que porque sus abuelos lo hicieron, no, siempre. Es una tradición, pues, antiquísima, antiquísima. Y entonces nosotros empezamos a cuestionar. Eric Hobsbawm es un historiador que dice, muchas veces las personas piensan que las tradiciones son súper antiguas, ¿no? Pero no. Y él pone el ejemplo de la Navidad, ¿no? Y pone el ejemplo del Santa Claus vestido de rojo, ¿no? Y mucha gente dice, no, sí, Papá Noel, este personaje italiano que regalaba, y de hecho la gente dice, no, que regalaba juguetes a los niños, no regalaba juguetes a los niños, ¿no? Era un santo, bueno, todavía no era un santo, era un individuo que tenía, pues, esta costumbre, este hábito de en determinadas fechas, pues sí, hacer algunos obsequios a las personas más necesitadas, no necesariamente a los niños, ¿no? Pero especialmente a las personas jóvenes, pues, no sé, algún enser, alguna cobija, alguna ropa, etcétera, pues, ¿no? Eso es una práctica que se hizo, pero no es que les regalaba juguetes, pues, ¿no? Y mucho menos que fueran trineos ni nada de eso. Esta idea del Santa Claus que tenemos, que está muy asociada a la Navidad, es una estrategia mercadológica de Coca-Cola, ¿sí? Y que se empezó a implementar más o menos en los años 40, primero en Estados Unidos y luego en México, y ya después en gran parte del mundo, ¿no? Porque no en todo el mundo se celebra la Navidad, a pesar de que sea una fiesta casi global y que se celebre en muchos países, no en todo el mundo se celebra la Navidad, ¿no? Entonces con esto, cuando de repente uno le explica esto a personas que han estado con esta idea de la fuerza de la costumbre, para muchos se les cae el universo, ¿eh? Dices, no, ¿sabes qué? Es que no, Santa Claus no existió, cabrón, ¿no? O sea, Santa Claus es un concepto de Coca-Cola, ¿no? O sea, Papá Noel no andaba vestido de rojo, ni era un señor barbón, ni andaba regalando juguetes en un trineo, cabrón, ¿no? Ese es un invento de Coca-Cola medianamente reciente, pues, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando se empiezan a cuestionar
estas tradiciones o estas costumbres, empezamos a ver lo que en historia le llamamos una ruptura, ¿sí? Hay una ruptura con el orden tradicional. Hay algo que se quiebra, ¿sí? Sobre todo cuando un momento, cuando una acción, cuando una coyuntura, cuando un suceso se vuelve tan importante, ¿sí? O se vuelve tan trascendental que sí genera esa modificación ¿sí? Que sí genera esa ruptura con la práctica o con la fuerza de la tradición. Por ejemplo, pues hay algunos hechos históricos, ¿no? Como la matanza del 68. Eso cambió con cómo se concebían a los jóvenes, a los estudiantes durante mucho tiempo en nuestro país, pues, ¿no? La terrible situación que se vivió con los jóvenes que mataron también hace algunos años en Ayotzinapa, ¿no? Pero que quizás no sean tan fuertes o no hayan tenido una trascendencia tan global, pero el ejemplo es la situación que estamos viviendo, el COVID, ¿no? Marcó una ruptura muy fuerte, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo, por ejemplo, en cómo entendemos las cosas, ¿sí? Entonces, más o menos hasta aquí queda claro esta, digamos, como relación cercana entre necesidades, hábitos, rutinas, costumbres, tradiciones, cómo construyen signos, cómo los individuos las cargamos de significados, ¿sí? Y cómo las simbolizamos, pues, ¿sí? Es importante que entendieran o tratar yo de explicarles esto y que ustedes lo fueran un poquito cachando. Como les dije, ustedes también tienen totalmente la libertad de investigar más y si investigan y yo me estoy equivocando en algo, pues decirme, oye, yo entendía otra cosa o tal autor sugiere otra cosa, ¿no? Esto es importantísimo porque nuestra clase va de patrimonio cultural, ¿sí? Y todos estos conceptos de signos, significados, símbolo, etcétera, surgen de las disciplinas, sobre todo antropológicas e históricas, cuando empiezan a darle fuerza al concepto de cultura, ¿sí? Que aquí les voy a pedir un poquitín de tarea, ¿no? De actividad, que en el fin de semana, si tienen chance, pues por ahí googleen, ¿no? ¿Qué significa cultura? Vamos a trabajar la siguiente semana. Pero cuando los antropólogos empiezan a hablar, no, pues es que hay una cosa que se llama cultura, ¿sí? Todas estas prácticas, la lengua, estas tradiciones, estas costumbres, estos hábitos generan una cultura, ¿no? Construyen una cultura. Y podemos decir, no, pues las fiestas tradicionales, es cultura, ¿no? La música es cultura, la gastronomía es cultura, sí, güey, pero pues, ¿qué es cultura, no? Entonces, por ahí quiero que le entremos a ese concepto, ¿no? Entonces, y para ir ya casi rematando nuestra sesión del día de hoy, ok. Ayer nuestra lista, digamos, pues también fue amplia, ¿no? Pero pues como el patrimonio material, pues eso es concreto, pues era, si no muy fácil, pero sí era, todos estábamos como, teníamos más conocimientos pues, de qué es el patrimonio material, ¿no? Tangible, edificaciones, objetos, pinturas, no sé qué. Pero si se fijan en el patrimonio inmaterial y en el patrimonio no tangible, parece ser que pues nada más historias, ¿no? Leyendas, mitos, arte, qué sé yo. Pues si se fijan, se vuelve muy amplio y se vuelve complejo, ¿sí? Por eso de repente a veces ciertas instituciones que se dedican a la cultura, ¿no? Como, pues bueno, como estas instituciones de gobierno, de repente sus propuestas son muy limitadas porque no hay gente como ustedes trabajando en esas instituciones, ¿sí?
que entienden que la cultura es mucho más compleja, que entienden que la cultura no nada más son bailes folclóricos, ¿no? La clásica de cuando se organiza un evento cultural, vas al evento cultural, baile folclórico, y ya, eso es todo. No, para empezar, y esto también para ustedes, compañeros gestores, hacer una actividad que lleva organización, planificación, es decir, gestión, ¿sí? Urbana, rural, cultural, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el que sea. Cuando nosotros hacemos ese trabajo, no podemos hablar de eventos. Un gestor no hace eventos. Un evento nos remite a la eventualidad, algo que simplemente sí, es un evento, ocurrió. No, nosotros organizamos actividades, gestionamos actividades. Ustedes saben que la gestión implica organización, planificación, búsqueda de recursos, ejecución de los recursos, administración de los recursos. Gestionar es una actividad que implica muchas cosas, ¿no? Por eso hay que saber de política, de leyes, de urbanismo, de organización, de planificación, planificación territorial, etc. Entonces, un gestor, ¿sí? Un gestor urbano, rural, un gestor cultural, no anda organizando eventitos, pues, ¿no? Eso que se lo dejen para los que no tienen la formación y no entienden. Un gestor organiza actividades, organiza proyectos, ¿sí? Y no nada más los organiza porque se le ocurrió, sino porque ve las problemáticas, hace una crítica, hacen estos que seguramente los habrán llevado un FOA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no? Amenazas, qué sé yo. O sea, hace un análisis completo y decir, a ver, podemos hacer esto, ¿sí? Y hacer esto implica una chamba, no es nada más una receta de cocina que al otro día nos va a dar resultados, no, pues lleva chamba, pues, ¿no? La gestión lleva mucha chamba. Por eso es una actividad profesional, güey, ¿sí? Por eso ustedes, cuando se gradúen de esto y tengan entonces, van a ser profesionales, porque no cualquiera puede hacer su chamba, güey, ¿sí? Y ese es el gran problema que existe y que esperemos poco a poco se empiece a mejorar en muchas dependencias o en muchas instituciones de gobierno, ¿no? Que hay gente que no está capacitada, que hay gente que entiende que gestionar nada más es bajar recursos. Y ya, yo en mi gestión, ¿y qué hiciste en tu gestión? No, pues, bajamos 20 millones de pesos, sí, güey, pero ¿qué hiciste con eso? ¿No? No, pues vamos a hacer un parque ahí en quién sabe dónde, sí, güey, pero ya hiciste un estudio del suelo, un estudio completo, ¿no? Si ese parque es necesario, si nos vamos a gastar 20 millones nada más en un pinche parque, a lo mejor los podemos destinar para otras cosas más importantes, ¿no? O la gente que hace eventos culturales, que están en la gestión cultural. Ah, no, pues ya bajamos 20 millones de pesos. ¿Y qué vas a hacer? Pues vamos a poner ahí un escenario, vamos a poner baile folclórico. Así de, y si sabes si a la gente le gusta, ¿no? Si realmente, o sea, ¿por qué chingados nadie va a la Casa de la Cultura? Pues porque a nadie le interesa lo que hay en la Casa de la Cultura, ¿no? Obras de teatro que nada más a ellos les gusta. No, güey, ¿no? O sea, la cultura, las actividades culturales, la música, a la gente les encanta, les gusta, se quieren entretener. Por favor, por eso la gente y las personas mayores están pegadas en la pinche televisión con las telenovelas, porque pues quiere entretenerse, quiere tener algo en qué pasar su tarde, ¿no? Después del trabajo, pues pensemos entonces, si vamos a hacer actividades culturales, pensemos en qué tipo de actividades culturales puede llamarle la atención a las personas y no a fuerza lo mismo de siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en esas instituciones, pues hay gente que no entiende de eso. Dice, tradición, no, pues sí, las tradiciones, las fiestas, no, sí, las fiestas, no. La complejidad que tienen estos conceptos, la complejidad que tienen estas definiciones, pero que nos ayudan a entender y a poder planificar, pensar en actividades, en proyectos que sean de mayor impacto social, que tengan una mayor penetración en la sociedad, ¿sí? Que tengan, que nos ayuden como académicos, como profesionistas a pensar a que esos proyectos van a generar una mejor sociedad, una sociedad más crítica, más reflexiva, más comprometida, ¿no? O por lo menos a ofrecerles
una serie de actividades diferentes a las que ya diario se les ofrecen, ¿no? Por eso su licenciatura, ¿no? De gestión urbana y rural es súper importantísima, pues. Es súper necesaria, ¿no? Porque lo vemos, pues, en esas dependencias, y aquí nada más estamos hablando de instituciones gubernamentales, también en el ámbito privado, cuando se piensa en este tipo de acciones, de proyectos, de actividades, pues lo organizan o lo hacen personas que no tienen esta formación, que no han tenido estas lecturas, que no han llevado estos debates y por eso andan haciendo ahí cualquier, cualquier cosa de repente espantosa y le llaman eventos culturales. Por lo menos es una crítica que yo hago desde multiculturales, ¿no? Y desde lo que entendemos por gestión cultural. Entonces, esta cuestión del patrimonio inmaterial, pues sí, vimos que son las tradiciones, son las fiestas, son las leyendas, los mitos, y más o menos pues nosotros identificamos pues que hay varios cercanos a nosotros, ¿no? Hablábamos de Martín Toscano, hablábamos de La Llorona, ¿no? Que, pues, por ejemplo, el fenómeno de La Llorona es súper interesantísimo, ¿no? Si uno se mueve a diferentes partes del país, hay diferentes versiones de La Llorona. Para unos es una mujer de origen prehispánico que abandonó a sus hijos, que los mató. Para otros es el espíritu de la Malinche. Para otros es una mujer del siglo, de la época colonial que mató a sus hijos. O sea, un sinfín ¿no? De hecho, por ejemplo, en mis pueblos la Llorona flota sobre el agua, ¿no? O sea, hay como varias cosas ahí interesantes, ¿no? Usted, bueno, aquí el compañero que está en Cojumatlán, el famoso Chan del Agua también, ¿no? Que es ahí como una representación de espíritus, ¿no? Que es muy común en los pobladores cercanos a fuentes de agua, tanto de ríos, lagos, hablar de muchos mitos, leyendas que hay alrededor de esto del agua, ¿no? Allá por mis pueblos se hablaba mucho de los duendes que estaban cercanos al agua, ¿no? De un tipo de mujer que parecida a las sirenas te empezaba, cuando andabas medio borrachón, te empezaba así a cantar, ¿no? Y te enamoraba y te llevaba al río y ahí te ahogaba. Ahorita no me acuerdo cómo se le llamaban a esas, pero es muy común ese mito allá en Veracruz. Y, por ejemplo, en el caso de Martín Toscano, pues es el mito, es la leyenda del bandolero justo, ¿no? Robin Hood, pues, y que está en muchas poblaciones. Fabián, ¿querías decir algo? Sí, ahorita que mencionó eso de las mujeres que se llevaban a los borrachos, también escuché uno así parecido cuando estuve en Mérida, Ajá. que los borrachos cuando veían una mujer así como en la selva, pues se los llevaban y los convertían en árboles. Uh-huh. O sea, fue como muy raro eso. Sí, hay unas cosas ahí muy, muy extrañas. Bueno, ni siquiera es algo documentado, pero había un mito en Guadalajara, yo viví un tiempo en Guadalajara, que antes de, obviamente, la llegada de la electricidad y todas estas cosas en la Guadalajara colonial, pues que la gente no salía a la calle, ¿no? Por temor, ¿no? Porque decían que a determinadas horas pasaba el diablo, pues el carro del diablo, ¿no? Y que mucha gente decía, no, yo sí lo escuché, ¿no? Es más, yo me asomé y yo lo vi, pues, un carruaje negro y llevaba unas fogatas ahí, ¿no? Y mucha gente, pues se crearon muchos mitos, ¿no? De hecho, en Guadalajara, en el centro de la ciudad, está el famosísimo Callejón del Diablo y que decía, oh, yo lo vi caminar por ahí, ¿no? Hay una anécdota o hay por ahí un librito que registra que dicen, ¿cuál pinche carro del diablo, güey? No, era el carro de unos políticos, ¿no? De un político que tenía ahí a su querida, ¿no? Y pues la veía en la noche, en las noches que su esposo se iba de viaje, ¿no? Pues era el que la llevaba para la casa de esta mujer, ¿no? Entonces, ¿cuál carro del diablo? Era el carro de este personaje importante, ¿no? Que andaba ahí siendo infiel, pues, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones, pues obviamente los mitos y las leyendas, pues es muy difícil realmente saber el origen preciso, la verdad precisa, porque pues se pierde con el tiempo, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones, como les decía yo, muchas tradiciones son inventos más o menos
cercanos, o muchas veces, muchas tradiciones son inventos que no necesariamente tenían el significado o la explicación que hoy les damos, ¿no? Sino que con el tiempo se fueron transquiversando un poco, se fueron modificando, pero pues que así es como las vivimos hoy en día y así es que hay que entenderlas, pues, ¿no? Entonces, para ir cerrando, les voy a enviar ahí por el grupo es una página de la UNESCO para que ustedes le vayan echando ojo, vayan ahí, no sé si la conozcan, pero pues es, digamos, como el sitio oficial para que ustedes le vayan ahí echando ojo, ¿no? Y para continuar para continuar la siguiente sesión, con esto que nos fuimos quedando en la explicación de las tradiciones, ¿sí? Para continuar un poquitín con esto, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No. Ok, bueno, antes de despedirnos, ¿sí les ha parecido que está bien así la dinámica de la clase? Igual yo estoy pensando hacer algunas presentaciones en PowerPoint para no andar ahí rayando tantas cosas en la pizarra esta digital, porque ya que luego, de por sí tengo muy mala letra y luego con el mouse pues está medio difícil ahí escribir, ¿no? Quizás en alguna sesión, pues digo, yo les voy a pasar algunas lecturas, pero quizás en alguna sesión veamos o les deje ver un video antes o durante la sesión vean un video, ¿no? Y después lo comentemos. Pasarles también algunas fotografías, sobre todo ya cuando lleguemos a esta cuestión de los patrimonios digitales, ¿no? Que yo he trabajado. Entonces, sí quisiera preguntarles sobre todo porque, pues yo sé que esta situación de trabajar en línea, pues no es como lo ideal, no es como lo ideal, y no es como lo que todos quisiéramos y sé que es un poquitín difícil, pero sí me interesaría que nos sintiéramos cómodos todos, ¿no? Con la sesión y con cómo se da la clase. Sí, está bien, no hay problema. Ok. ¿Qué dices, Eduardo? Está bien. Órale, pues. Entonces nos vemos el lunes a las 8, ¿va? ¿Les parece 8:10 para que también tengamos un margen por ahí? ¿No? Sí, Ok. Sí, Pues bueno, pues que tengan buen fin de semana. Cuídense y nos vemos el lunes. Ahí estamos en contacto. está bien, profesor. Igualmente Sale, para usted. Muchas adiós. gracias. ¿De qué? disfrute su fin de semana. Igual, adiós. Adiós, nos vemos. Nos vemos.